Hola amigas y amigos de Comunidad Ríos de Vida, esperamos que estén muy bien. Queremos recordarles sobre nuestro programa de formación relacionado con las clases, las doctrinas y el liderazgo. Como les hemos estado contando, iniciaremos en agosto el próximo bloque de enseñanzas de doctrinas. Matricúlese por medio de nuestro pastor Roberto o enviando un mensaje a la administradora Dani Escalante. Recuerde que todos los domingos a las 10 de la mañana tenemos nuestro culto virtual dominical. Queremos invitarlos para que formen parte de los grupos pequeños virtuales y de las células de reuniones de parejas. Si aún no es parte de alguno de estos grupos, póngase en contacto con los pastores o con alguno de los líderes para que obtenga más información. Queremos también recordarle que cada 2 semanas estamos transmitiendo los viernes a las 7 de la noche la escuela para padres. Esté atento a nuestras transmisiones en YouTube. Y finalmente, queríamos contarles que el grupo de jóvenes va a trabajar de una manera nueva y diferente. Vamos a tener 2 grupos, uno enfocado en los jóvenes adolescentes, que se va a reunir los domingos a las 3 de la tarde, y el otro grupo enfocado en los jóvenes mayores de 18 años, que se va a seguir reuniendo los sábados a las 5 de la tarde. También tenemos tiempos de oración del grupo de jóvenes los lunes a las 5 de la mañana, todas nuestras reuniones por medio de Zoom. Los invitamos, los esperamos e invite a sus amigas y amigos. Y ahora disfrutemos de este tiempo juntos para adorar a Dios y aprender de su palabra. Sobre mí, has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó
escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Amor sin condición. Hermanos, que Dios les bendiga. Qué bueno es poder compartir con ustedes un domingo más que Dios me permite tener la oportunidad de compartir de su palabra. Y de verdad que este tipo de cosas, aunque uno a veces lo vea negativo, de que estamos encerrados en la casa, de que no podemos ir a la iglesia y vernos y saludarnos y compartir como la familia en Cristo que somos, también a mí me motiva porque a pesar de que nosotros estamos en un distanciamiento social, a pesar de que estamos en cuarentena, de verdad que podemos decir que nuestro Dios no está en cuarentena, que nuestro Dios no tiene un distanciamiento social, que más bien cada vez está más cerca, que cada día lo podemos sentir más, que a través de diferentes medios, canales, plataformas podemos conectar con Dios. Y eso es la bendición y ese es el poder de Dios en medio de estos tiempos tan diferentes, tan distintos. Y yo doy gracias a Dios por esa bendición. Y antes de empezar y entrar con la palabra, me gustaría orar. Y espero que usted ahí en su casa, donde esté, si está en la comodidad de su sala, si está en su cuarto, si está desayunando mientras ve este mensaje, me pueda acompañar en la oración y le pedamos a Dios que Él se haga presente en medio de nosotros. Amén. Padre, te doy muchísimas gracias, Dios, por la oportunidad que nos das, Señor, de poder recibir, de poder escuchar de tu palabra, de poder sentirte, Señor, de poder tener esa llenura, Señor, de poder saciar esa hambre que tenemos de ti. Te damos gracias, Señor, porque tú no estás en cuarentena, porque tú no estás en aislamiento social, porque tú estás presente, Señor. Y yo te pido que te hagas presente, Señor, acá conmigo, que te hagas presente en cada casa donde están escuchando este mensaje, Señor, y en cada casa donde estén escuchando cualquier otro mensaje, Señor, cualquier otro mensaje que exprese y hable de ti, te glorifique a ti, Señor, que tú estés ahí, Señor, que tú estés bendiciendo las familias, que tú estés llenando cada corazón, que tú estés saciando cada necesidad, Señor, y te pedimos que nos llenes, que nos toques, Señor, y que nos retes con la palabra que tú tienes para nosotros, Señor. Te doy muchísimas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, yo les voy a confesar algo que es con lo que quiero iniciar esta enseñanza, este mensaje de hoy domingo. Y es que a mí me gustan las preguntas. Usted va a decir, Steven, qué gusto más raro. ¿Quién puede decir que le gustan las preguntas? ¿Verdad? Más cuando uno piensa en un examen, esas preguntas sí no me gustan. Pero me gusta el preguntar. El preguntar es como un arte. Usted aprende cuando pregunta.
Usted descubre cuando pregunta. Entonces hay un cierto poder ahí porque nos lleva a un conocimiento o nos lleva a aprender algo nuevo que tal vez antes no sabíamos. Y eso es lo bonito de preguntar. Algunas son buenas, algunas son malas, algunas son incómodas. Hay todo tipo de preguntas, pero lo bonito de cuando uno pregunta es que uno aprende. Uno puede aprender de la pregunta y a la persona que usted le está preguntando, porque su respuesta va a decir mucho de lo que esa persona es, de lo que esa persona cree, de lo que esa persona siente. Y cuando te preguntan, puedes aprender muchísimo de lo que está preguntando la persona. Puedes aprender de esa persona, qué hay en su corazón, qué es lo que le interesa, qué lo mueve. Entonces, por eso, cuando hablamos de preguntas, a mí me gusta. Aunque a veces es como un problema porque tiendo a cuestionarme todo. Yo soy el típico, ¿verdad? De esa hablada no se la compro y empiezo a hacer las preguntas y que aquí y que allá. Y aunque es un problema, también es bueno cuestionarse. Y creo que parte de nosotros como cristianos, una parte buena y tal vez les suene extraño, es que debemos cuestionar a veces nuestra fe. Porque si creemos todo lo que nos dicen y vivimos en base a todo lo que la gente nos dice y todo lo que escuchamos, ¿sabe? Eso se vuelve una fe prestada. A veces no es nuestra fe. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Cuando nosotros empezamos a preguntar, empezamos a averiguar, empezamos a interesarnos, empezamos a profundizar, pero si nunca en cuestiones de fe cuestionamos o preguntamos lo que hemos escuchado, tenemos una fe prestada. Y lo ideal es que usted investigue y que usted profundice, y esa es una de las bendiciones de poder preguntar. Y por eso me encanta preguntar, y el ser humano siempre cuestiona, siempre pregunta. Y una de las personas que más cuestionamos, y yo sé que usted ahí lo sabe, o que más le preguntamos, es a Dios. Cuando estamos en nuestro momento de intimidad, cuando estamos en nuestro tiempo de oración, cuando estamos hablando con Dios, o cualquiera que sea la situación, tendemos a cuestionar a Dios. Yo he cuestionado muchísimas veces a Dios. No soy quien para cuestionarlo, pero hermanos, que tire la piedra el que esté libre de pecado. Porque creo que la verdad todos le hemos dicho una vez a Dios, Dios, ¿por qué? Dios, ¿pero para cuándo? Dios, ¿por qué esto pasó? Dios, ¿por qué estoy viviendo esto? Y empezamos con el cuándo, con el cómo, con el dónde. ¿Por qué estamos viviendo eso? Pasamos cuestionando a Dios. Y creo que es parte natural de nosotros como humanos. Pero ahora yo quiero hacerles una pregunta, ya que hablamos de preguntas. ¿Qué pasa cuando es Dios el que nos pregunta a nosotros? ¿Qué pasa cuando es Dios el que nos cuestiona a nosotros? El que nos dice, hey, tal cosa. El que nos dice, hey, hijo mío, tal cosa. Y nos pregunta, porque esa es la parte que a veces nos cuesta más imaginar o pensar. Es a un Dios que nos pregunta a nosotros. Es un Dios que nos dice, ¿qué está pasando con tal cosa? Porque siempre somos nosotros los que acudimos a Él. Pero ¿qué pasa cuando Dios nos pregunta? Y algo lindo de las preguntas es que una pregunta tiene más peso dependiendo de quién la haga. Si usted considera que alguien es un charlatán y le hace una pregunta, para usted es algo irrelevante. Pero si usted cree que alguien es importante, usted le da peso, valor a esa pregunta. Y ahora imagínense cuando es Dios el que nos pregunta, el peso que pueden tener esos cuestionamientos o eso que Él nos está diciendo. Y a eso es a lo que quiero ir. Quiero que hoy veamos durante este rato 3 preguntas que hizo Dios, que están en la Biblia, que fueron en tiempos distintos durante la historia que usted puede leer en la Biblia, la historia de la humanidad dentro de la Biblia, que hizo Dios al inicio, que hizo Dios en un intermedio y que hizo Dios casi llegando al final. ¿Y por qué quiero que veamos estas preguntas? Porque estoy seguro
que son preguntas que Dios aún nos sigue haciendo. Que son preguntas que Dios sigue haciéndole a su pueblo, a su gente, a todos aquellos que le aman. Y que alguna de estas preguntas, y quiero que hoy nos metamos en esto, que alguna de estas preguntas Dios tal vez lo ha hecho en alguna etapa de su vida, o tal vez la está haciendo en este momento en una etapa de su vida. Así que quiero que entremos a la primera pregunta. Y hay algo curioso, estas tres preguntas que voy a ver, no está arreglado, así es la curiosidad. La primera pregunta, Dios la hace una vez. La segunda pregunta, Dios la hace 2 veces. Y la tercera pregunta, la hace 3 veces. Es curioso, así está, no lo planeé. Pero quiero que entremos a la primera pregunta y vamos a leer Génesis 3, del 9 al 10, y dice: Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Ahí está la primera pregunta en el versículo 9, donde Dios le dice a Adán: ¿Dónde estás tú? Y quiero darles un poquito de contexto de la historia antes de profundizar más en la pregunta. Yo sé que ya conocen el contexto del inicio, pero antes de que Dios hiciera esta pregunta, se da en el momento que Dios crea el jardín del Edén y lo crea con todos esos animales bonitos y lo crea con esos árboles ricos de frutos, ¿verdad? Que tenían de todo, pero llega Dios y les pone un límite. Les pone ahí una traba, una pequeña pausa, que muchas veces pensamos que las pausas o los límites son para aplastarnos, pero realmente Dios quiere guardarnos, Dios quiere liberarnos cuando Él nos pone un límite, cuando Él nos dice: hey, hasta ahí no pueden llegar, porque una mujer o un hombre sin límites se destruyen a sí mismo. Los límites son necesarios para avanzar, son necesarios para crecer y nos ayudan en nuestro caminar con Dios. Pero llega Dios para seguir en la historia y les dice: Adán, Eva, ustedes pueden comer de todo lo que quieran, de todo esto, pero no me toquen ese árbol que está allá. De ese árbol no pueden comer, de ese árbol no lo pueden probar. Es más, mejor ni se le acerquen, no tenía sentido, pero como típico en el humano, ellos querían probar del único árbol que no debían. Y eso se asemeja tanto a nuestra vida. Siempre queremos lo que se nos prohíbe. Eso nos llega a llamar la atención. Entonces ellos llegaron, comieron de este fruto, sus ojos fueron abiertos, pudieron ver lo que era malo, lo que era bueno, se dieron cuenta que estaban desnudos, tuvieron vergüenza y se ocultaron de Dios. Y Dios llega y les hace estas preguntas y le dice: ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y yo quiero que usted piense algo cuando Dios le hace esa pregunta. Dios sabía geográficamente dónde estaba, Dios sabía que Él estaba escondido, Dios sabía dónde Él estaba. Dios, y el Dios en el que nosotros creemos, es un Dios omnipresente y omnisciente. Es un Dios que estaba en todo lado y que todo lo conocía. Entonces, por ende, Él sabía dónde estaba Adán. Él sabía que se había ocultado. Pero, ¿por qué Dios le pregunta dónde está? En vez de llegar y decirle: Adán, ¿por qué me desobedeciste? Adán, ¿por qué me fallaste? Adán, ¿por qué mentiste? Él lo que le pregunta es: ¿dónde estás? Y para mí, yo puedo ver un Dios que estaba extrañándolo y que no lo encontraba, que decía: vine, te busqué y no estabas. ¿Dónde estás? Dios no viene directamente, hey, con su poder, porque usted me falló, porque usted desapareció. Dios quería saber: ¿dónde estabas? Y yo me imagino que esto dolió en el corazón de Dios, porque Dios los amaba tanto que creó un jardín, que les dio árboles, que les dio frutos, que les puso todos los animales, les dio eso con tanto amor, y ellos fallaron y temieron y se ocultaron, lo veían seguro como un Dios
no sé, tal vez un poco malo, o un Dios un poco que iba a hacerles algo. Yo me imagino que esto es lo que pasa. ¿Y por qué quería traer esta pregunta? Y es porque hoy en día eso nos pasa a muchos. Llegamos, cometemos un error, cometemos una falla, y lo primero que hacemos es ocultarnos de Dios, es escondernos de Dios. Y tiene que llegar Dios y decir, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Te busqué y no llegaste. Te extraño. Extraño a aquella persona que se levantaba cada mañana a buscarme. Extraño a aquella persona que me hacía lo primero en cada actividad de su vida. Y sabe que la manera en la que reaccionamos cuando nosotros fallamos quiere decir y demuestra mucho de nuestra relación con Dios. Eso quiere decir mucho de cómo nos relacionamos y conocemos nosotros a Dios. Porque una persona que verdaderamente conoce a Dios, cuando falla, no corre en dirección completamente opuesta, sino que cuando falla, corre en dirección a Dios. Porque sabe que falló, porque sabe que a papá le hiciste algo que lo podía herir. Pero cuando yo conozco a mi verdadero Dios, yo no huyo. Yo corro hacia Él, yo no me escondo. Está bien sentir pena, está bien sentir ese arrepentimiento verdadero que habla la Biblia. Pero que eso no nos lleve a una vergüenza, porque sea lo que nosotros hagamos, o sea lo que usted haga, dice la Biblia que Dios se va a perfeccionar en nuestras debilidades. Entonces, a pesar de lo que usted falle, vaya al lugar correcto. Dios va a usar tus fallas y tus debilidades para acercarse más a ti. Pero el enemigo quiere usar tus fallas y tus debilidades para alejarte de Dios. ¿En dónde estás? Tal vez alguno ahorita está en un momento que dice, le he fallado tanto a Dios. Le he hecho lo contrario a lo que Él espera de mí. Estoy en un pecado consumido que no puedo dejar. Estoy ahogado en este pecado, en esta situación. Pero sabe, Dios hoy les está preguntando, ¿en dónde estás? Yo quiero que tú estés aquí conmigo. Yo quiero que tú vengas aquí y te sientes a la mesa conmigo, que converses conmigo. Yo entiendo que usted falla. Yo entiendo que has fallado. Pero venir hacia mí es el lugar correcto. Y a veces cometemos el error de Adán de irse y ocultarse. ¿Sabe? El Señor, así como Adán, no le preguntó ¿por qué me falló? ¿Por qué lo hizo? Le preguntó ¿dónde estás? Yo quiero que estés aquí conmigo. Cuando falles, yo quiero secar tus lágrimas. Cuando usted me falle, yo quiero levantar su ánimo. Porque donde hay errores, donde hay fallas, sobreabunda la gracia. Y el Señor quiere que esa gracia sobreabunde sobre nuestras vidas. ¿En dónde estás? ¿En dónde estás hoy en día? ¿Dónde está su vida espiritual? A mí eso no me gusta mucho. Pero yo quiero que usted piense en esto y quiero que piense en su hoy, en su persona de hoy, dónde está. Y quiero que califique su vida espiritual ahí en su mente del 1 al 10. Y que sea como en los exámenes, menos de 7 reprobó, más de 7 aprobó. Pero que cuando elija su nota, vamos a quitar el 7, no puedo usar el 7. Entonces puede elegir cualquier número menos el 7 y califique cómo está su relación o su vida espiritual o qué tan cerca está hoy usted de Dios. Y cuando hacemos esto y nos analizamos, yo sé que muchos van a llegar a la conclusión, gracias a Dios, no estoy donde estaba antes. Estoy hoy en un lugar diferente y cuando Dios me pregunte ¿dónde estás? Hoy estoy en un mejor lugar. Pero que esa calificación o que donde hoy usted está no quiere decir que usted llegó hasta donde puede llegar. Dios quiere que sigamos avanzando, Dios quiere que sigamos caminando, Dios quiere avanzar porque definitivamente hay muchísimo de Dios para nosotros. Dios tiene mucho para nosotros y debemos caminar.
Y que cuando Dios nos pregunte ¿dónde estás?, estemos en el lugar correcto. Y esa es la primera pregunta que quiero que se hagan el día de hoy. ¿Dónde estoy hoy? ¿Dónde estoy? Cuando fallo, ¿a dónde voy? Y si avanzamos un poco en la Biblia, vamos a encontrar la segunda pregunta que traía hoy. Que tal vez usted dice, ahorita estoy bien, ¿dónde estoy? Estoy en un buen lugar. Cuando fallo, cuando tengo problemas, acudo al lugar correcto. Pero puede que Dios hoy le está haciendo esta segunda pregunta. Y esta la vamos a encontrar en Primera de Reyes 19, pero antes de leer la pregunta, quiero darles un poquito del contexto de la historia para que entiendan la pregunta que voy a hacer. Esta pregunta es en el tiempo del profeta Elías, ¿verdad? Y este profeta que uno puede decir de verdad que Elías era de los profetas, ¿verdad? Y en la Biblia que llaman profetas menores, profetas mayores, pero para mí Elías estaba entre las ligas mayores, estaba ahí bien posicionado. Y en esta parte de la historia que quiero que leamos esta pregunta, Elías acababa de desafiar a 400 profetas de Baal en el monte Carmelo. En ese monte tuvieron como un reto, ¿verdad? De que vamos a definir, vamos a probar quién es el Dios verdadero y vamos a orar para que caiga fuego del cielo. Y los profetas de Baal, por más que oraron, nunca cayó fuego. Y Elías oró y dice la Biblia, ¿verdad? Estoy contando así la historia parafraseada, que cayó fuego del cielo. Y no solo Elías ganó, él no se quedó con solo eso de probé que mi Dios era verdadero, sino que dice que decapitó a los 400 profetas de Baal. Y después de esto aparece una mujer ahí bastante mala y le manda un mensaje a Elías que decía, ay de mí si para el día de mañana tú no estarás muerto como los profetas de Baal, ¿verdad? Básicamente le manda una amenaza de muerte y le dice Elías, ay de mí si tú no vas a estar igual de muerto que los profetas de Baal. Y lo que me llama la atención de esta historia es que Elías, a pesar de ese avivamiento maravilloso que había vivido, a pesar de que vio fuego caer del cielo, a pesar de que vio como Dios lo respaldaba, a pesar de que pudo enfrentar a 400 profetas sin miedo, confiando en su Dios, le tuvo miedo a esta mujer. Él tuvo miedo y dice que huyó y empezó a huir hasta que llegó a una cueva, se metió ahí a pasar la noche. Y Dios le hace una pregunta, y esa es la pregunta que vamos a ver. Dice Primera de Reyes 19, del 9 al 16, pero vamos a leer primeramente el 9 y el 10. Y dice, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, la cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondiendo, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. La pregunta de Dios en ese momento es, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué estás haciendo aquí? Y nuevamente, Dios no le pregunta, ¿por qué se escondió? ¿Por qué usted está ahí metido en las cuevas? Dios sabía que Elías tenía miedo. Dios sabía que Elías se había asustado, que se había paralizado, que había recibido la amenaza de muerte y decidió huir. Y Dios le dice, ¿qué haces aquí? ¿Por qué te estás metiendo en esa cueva? ¿Qué estás haciendo aquí? Y sabe, yo quiero traer esa pregunta en nuestra realidad. Yo me imagino un Dios preguntándonos en este pleno 2020, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces en la tierra? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es lo que haces en medio de la situación actual o en medio de cualquier temporada que estamos viviendo? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué hace aquí usted en su vida? Y tal vez usted me diga, ¿qué hago yo con mi existencia? Pues soy cocinero, pues soy estudiante, pues soy ingeniero, pues trabajo como empleada doméstica o algo. Pero Dios, cuando nos hace esta pregunta, Dios no quiere saber a qué nos dedicamos o a qué se dedica usted.
Dios quiere saber cuál es la motivación de nuestra vida. ¿Por qué nos levantamos cada mañana? ¿Cuál es el anhelo de mi corazón al despertarme cada mañana? Porque muchas veces estamos como Elías, escondidos, con miedo, paralizados. Y sabe, ese no es el plan de Dios para nuestra vida. El plan de Dios para lo que nosotros estamos haciendo en esta tierra siempre tiene movimiento, siempre quiere que avance, siempre quiere que sigamos caminando. ¿Y a qué quiero ir con esto? Yo me imagino a un Dios que lleva a Elías y hacen esta obra maravillosa en el monte Carmelo y hacen llover fuego, y Dios dice, ahora vamos por más, porque lo que yo tengo para tu vida es más grande, vamos a hacer algo más grande, vamos a caminar a algo más grande. Y de repente va Dios avanzando y vuelve a ver hacia atrás. ¿Y Elías? ¿Dónde está Elías? Elías se había escondido en una cueva, y yo estoy completamente seguro que el plan de Dios no era que Elías parara y se escondiera en una cueva. Dios quería algo más, y Dios le dice, pero ¿qué estás haciendo aquí? Si yo tengo planeado para ti algo más grande, debemos seguir avanzando. Yo te estoy utilizando para cosas grandes y tú estás desperdiciando lo que tengo para ti. Oculto por tus miedos, oculto por tus complejos, oculto por sus temores. ¿Y cuántas veces nos pasa hacia nosotros que no avanzamos en esta vida, que no hacemos lo que Dios quiere que hagamos en esta vida? Porque estamos llenos de miedo y de complejos, y Dios tenía planeado que avanzáramos 10 pasos. Y cuando Dios llega al paso 10, vuelve a ver y nosotros retrocedimos 3. Y tiene que llegar y preguntarnos, ¿qué haces aquí? Y esta pregunta es tan poderosa que Dios se la hace 2 veces. Dice en el versículo 13 y 14, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, he sentido un celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espadas a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y yo les quiero preguntar, vea qué poderoso de verdad que Dios le vuelve a preguntar, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué hace? ¿Por qué se queda estancado si yo tengo algo mejor para usted? Y yo les pregunto nuevamente, ¿qué hace usted aquí? Y Elías da la misma respuesta 2 veces, y a veces nosotros no tenemos una respuesta para eso. Y yo me imagino nuevamente que Dios se pone triste en decir, entregué a mi hijo para que muriera en una cruz de la manera que murió, para que su sangre fuera derramada, para que los pecados de todos ellos fueran perdonados. He mostrado mi amor, mi misericordia, mi bendición sobre ellos, para que fuéramos hechos partícipe de su obra gloriosa. Y aún así, no sabemos por qué estamos aquí. No sabemos qué es lo que debemos hacer. Así, lo mismo que Elías, el Señor hizo algo grandioso por él y él se detuvo y no sabía ni qué responder cuando Dios le decía, ¿qué hacemos aquí? Y ahora Dios ha entregado a su Hijo, hizo algo grandioso por nuestra vida y no sabemos qué responder cuando Dios dice, ¿qué haces aquí? ¿Qué hace aquí? Y sabe, como le decía al inicio, usted no está aquí por una profesión, usted no está aquí por un título de estudio, usted no está aquí para acumular billetes, para acumular títulos. Y si tiene la oportunidad de pues ganar su dinero, de estudiar lo que quiera, hágalo. Claro, qué bonito es pasarla de una manera estable mientras estamos en esta vida. Pero recuerde que nada de lo que usted acumule en esta vida nos va a llevar a la vida eterna. Lo único que perdura por la eternidad es lo que usted hace para Dios. Es lo que usted pone para obrar para Dios. Quiero que hoy usted se quede pensando cuando escuche de nuevo esa pregunta, ¿qué haces aquí? Que usted pueda responder, ¿qué estoy construyendo yo para Dios? ¿Qué estoy haciendo yo para Dios? ¿Estoy dejando que mis miedos
que los peligros, que mis debilidades, que mi vergüenza me limiten, me estoy escondiendo en una cueva. ¿Sabe? Dios tiene más para su vida, así como lo tenía para Elías. Él tenía más, lo estaba llevando a cosas más grandes, pero él dejó que eso afectara. Y yo quiero que usted piense, ¿qué le respondería usted a Dios si él le preguntara, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces en el 2020 en esta tierra? ¿Qué estás haciendo? Pero cuando procuramos vivir para Dios, Dios se va a glorificar en cada una de nuestras vidas, porque eso es lo que siembra para nuestra eternidad. Que su respuesta no sea repetida, que su respuesta no sea excusas. 2 veces le preguntó Dios a Elías, ¿dónde estás? Y las 2 veces la respuesta fue la misma. ¿Y sabe qué es lo más triste? O yo lo veo triste, y quiero que piensen esto cuando, si usted en algún momento de su vida Dios le ha preguntado, ¿qué haces aquí? Es la respuesta que le da Dios a Elías, después de preguntarle 2 veces lo mismo. Y la respuesta de Dios en Primera de Reyes 19, 15 y 16 fue: y le dijo Jehová, ve y vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y Eliseo, hijo de Safat, de Abel-mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. La respuesta de Dios fue reemplazarlo, y sé que suena duro, pero muchas veces cuando no tenemos idea de qué estamos haciendo en este lugar, cuando Dios nos pregunta qué vas a hacer para mí y no tenemos una respuesta, pues su obra no se va a detener. Hermanos, somos necesarios, pero tampoco somos indispensables en medio de la obra. Y si nosotros no nos movemos, si nosotros estamos asustados, su obra no se va a detener. Yo no quiero ser reemplazado, y yo sé que ninguno de ustedes quiere ser reemplazado, que ustedes levantan la mano y dicen, aquí estoy, Señor, úsame a mí. Así que cuando el Señor te pregunte, ¿dónde estás? ¿Qué haces aquí? Que sus respuestas sean acertadas, porque usted es parte y quiere ser parte de lo que Dios está haciendo. Y esto me lleva a la última pregunta, y es la más sencilla, pero la más importante. Y esto está en la parte de la historia de la Biblia, en Juan 21, del 15 al 17, cuando Jesús llega después de haber muerto en la cruz y resucita y se encuentra con sus discípulos y tiene esta conversación con Pedro en la mañana a las orillas de un río, desayunando rico, y le pregunta 3 veces a Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? 3 veces Pedro lo negó y 3 veces fue restituido con la misma pregunta. Pero hoy esa es la pregunta más importante que tenemos que hacernos en nuestra vida. ¿Amamos al Señor? Es la pregunta que el Señor nos hace cada día. ¿Me amas? ¿Me amas? Las otras 2 preguntas anteriores son muy importantes porque determinan la manera en la que vamos a vivir nuestra vida. Pero esta pregunta es la madre de las preguntas porque determina cómo vamos a vivir nuestra eternidad. Cuando estemos delante de la presencia del Señor, la pregunta más importante que Él nos va a hacer es, ¿me amas? Y no importa cuántos ministerios usted dirigió, no importa cuántos grupos lideró, no importa cuántas veces predicó, enseñó en los niños, cantó. Si usted nunca amó verdaderamente al Señor, nada de eso funcionó. Y ese es el centro de todo. Lo más importante de todo esto es: amas al Señor. Amas al Señor. A veces creemos que lo amamos, pero simplemente sentimos un afecto por Él o tenemos una relación romántica por Él, porque nos encanta su mensaje, como nos comentaba Miguel la semana pasada. Nos encanta su mensaje, estamos de acuerdo, nos agrada, nos conmueve, pero aquel que verdaderamente lo ama entiende el poder del amor, entiende que el amor es sacrificial, que el amor duele, que el amor espera. Pese hoy, hermano, si usted verdaderamente ama al Señor. Esa es la pregunta más importante que el Señor nos hace hoy. Y yo sé que cada uno de nosotros ama a Dios. Yo sé que cada uno de nosotros lucha por enamorarse más y que ese sentimiento crezca. Y esa es la pregunta que debes hacerte hoy.
Hazte la pregunta, ¿amo al Señor? Y quédese hoy pensando en esas 3 preguntas, en dónde estás, qué haces aquí y amo a Dios. Y empecemos a luchar para encaminarnos más hacia Él. Y hermanos, y antes de terminar, me gustaría orar y que usted ahí en su casa, como dije al inicio, en la comodidad de su casa, en la comodidad de su habitación, de la sala, de donde quiera que usted esté, levante esta oración al Señor. Padre, gracias, Señor, porque tu misericordia sobreabunda en esta cuarentena, Señor. Gracias porque tú no estás encerrado en 4 paredes. Gracias porque tú no estás distanciado de nosotros, Señor. Gracias porque tu gracia, tu amor, tu bendición se sigue mostrando y de mayor manera en los tiempos más difíciles, Señor, y tú nos hablas, Padre, y yo te pido, Señor, que nos enseñes a amarte cada día más, que nos enseñes a enamorarte cada día más, aun cuando el mundo diga, ¿dónde está Dios? Vea lo que está pasando, vea aquí, Señor, nosotros seguimos confiando que tú estás aquí, Señor, que tú sigues dándole propósito a nuestra vida, Señor, que eres un Dios que aunque tal vez te fallamos, Señor, eres el lugar adecuado para correr, Padre. Eres el lugar adecuado, que no hay vergüenza, Señor, que cuando nos preguntes ¿dónde estás? Nosotros podemos decir, Señor, aquí estoy a tus pies, te he fallado, Señor, pero ante ti me humillo, Señor, porque sé que tu amor y tu misericordia son mayores que mis fallas, Padre. En el nombre de Jesús, tú le das sentido a nuestra vida, Señor. Tú eres el que nos da un propósito, tú eres el que nos da una razón de despertar cada mañana. Tú eres el que nos da, Señor, Padre, un motivo para vivir, una razón de existir. Y cuando tú digas, ¿qué haces aquí? Nosotros podamos responder con propiedad, que trabajamos y vivimos en función tuya, Señor, nuestro amado, nuestro Padre Celestial, quien nos guarda, quien nos cuida, Señor. Padre, que cuando hagas la pregunta más importante, ¿me amas, Señor? Que tú nos preguntes, Señor, porque tú sabes la respuesta clara, fuerte y audible, que es que te amamos con todo nuestro corazón, Señor, que es que nuestra vida depende y es para ti, Señor, porque todas las cosas fueron hechas por ti, por medio de ti y para ti, Señor, y nosotros somos parte de esa creación que quiere vivir para levantarnos, Señor, para amarte, Señor, cada día más, Señor. Glorifícate en tu iglesia, fortalece a tu iglesia, Señor. Enamóranos más de ti, Señor. Yo te doy gracias, Padre, porque sigues estando con nosotros. Bendice a cada persona, Señor, a la que está llegando tu mensaje, Señor, sea por esta iglesia, sea por otra iglesia, sea por otro medio, Señor. Y a los que no ha llegado tu mensaje, Padre, que llegue, Señor, para que sean más los que puedan responder la pregunta de ¿me amas, Señor? Te amamos, Padre, y te damos gracias porque estás con nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies.
pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Cristina de Clario. A tus pies arde mi corazón. A tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonas
Que Dios les bendiga y que tengan un gran día y que esto les haya servido de motivación para seguir adelante. Y que Dios está con cada uno de nosotros y que aún se acuerda de nosotros y saca el tiempo para conversar, para preguntarnos. Que Dios les bendiga, hermanos.